Olis. Oli. Ahora sí, ahí va, no me ¿Me, aparecía para unirme. me escuchás vos? Pero vos, Sí, perfecto. hicimos. Espero que se sumen un poquito y arrancamos. Oli, Agus. Gracias a Gus, mucha gente conocida. Estás medio trabado el video. ¿Sí? No me estoy Sí. trabado. Pero yo te escucho bien, no sé el resto. Que alguien nos dé una Claro, estoy señal. con el wifi. A ver, vamos a probar. Denos una señal si a Fede lo escuchan bien. A ver, ahí me conecté con los datos. A ver si fluye un poco más el. Perfecto. Ahora te veo re bien. Ahí Buenísimo. está, se Bueno, lo escucha, dejamos no se ahí. ve, pero ahora creo que mejoró. Sí, sí, porque saqué el wifi y tuvo ese Perfecto, delay de volver a conectarse. perfecto. Alice, ¿te escucha bien? Fede, ni se te ve. Bueno, Ahora quedo con ahora el creo delay. que sí A lo ver, ven a Fede, pero porque yo lo estoy viendo súper bien. ahí aún se Perfecto, ve. Flor. Ahí se te ve joya. Buenísimo. Perfecto. Bueno, vamos a gastarle Sí, todos los estábamos datos a con, Fede. con temas Pero técnicos, no tuvimos pasa hasta nada. recién que cortaron justo el wifi en la zona y lo están recién poniendo de nuevo. Así que vamos con los datos. Bueno, vamos a hacerlo rapidito entonces. Bueno, arrancamos. Presento primero rápido el bloque. Estamos de vuelta con En Casa Emprendo. Esta iniciativa surgió bueno, de la fundación desde Junior Achievement. Para los que no nos conocen, nuestra misión es inspirar y preparar a los jóvenes para el éxito. Logramos nuestra misión a través de programas educativos. En este momento, bueno, estamos todos en casa, la escuela no se puede ir, así que nuestras actividades están un poco pausadas y la iniciativa surgió de, bueno, de poder transmitirles algo y que puedan aprender cosas nuevas desde estando en su casa. Así que bueno, hoy lo tenemos a Fede, que bueno, ya es un amigo nuestro desde hace muchos años. Fede nos ayuda mucho en lo que es la estrategia para el FIE, el Foro Internacional de Emprendedores. Así que bueno, tenemos una larga carrera juntos, trabajando hace muchos años. Así que bueno, Fede, si te quieres presentar. Buenísimo. Bueno, hay muchos que estoy viendo en el chat que ya me conocen. Para los que no me conocen, eh, bueno, soy Fede Buongiorno, tengo actualmente una agencia de marketing llamada Everest Media, donde trabajamos con más de 40 empresas de toda Latinoamérica. Somos un equipo de 15 personas que justo ahora vamos a charlar un poco de eso, porque somos un equipo de 15 personas que trabajamos todos de manera 100% online. Tenemos gente en diferentes provincias trabajando. Entonces creo que se acerca mucho al tema de lo que está sucediendo hoy en día. Si querés ya arrancamos con el tema de hoy, de todo esto de cómo se están acelerando los nuevos paradigmas. Sí, ibas a decirme algo. No, no, justo lo que queríamos hablar de hoy, de reinventarse en tiempos de crisis. Estamos todos un Ujú. poco aplicando tu forma de trabajo, así que la idea es que puedas darnos algunos tips para los que no estamos acostumbrados a este tipo de trabajo remoto. Así que bueno, Buenísimo. Sí, o sea, para que se den una idea, la otra vez estaba justo buscando en las tendencias de búsqueda de Google la palabra trabajo remoto, en español, por ejemplo, se casi que se quintuplicaron las búsquedas del promedio normal, en esta última semana. O sea, que ahí ya nos damos cuenta de que hay gente que está queriendo entender qué está pasando y cómo llevar adelante estos cambios. Pensamos en esto de reinventarse en los tiempos de crisis porque
lo que me estoy dando cuenta yo, que lo hablamos mucho con mi socio en estos días, porque es algo que nosotros, por nuestra forma de trabajar, lo venimos viendo hace bastante, lo venimos hablando mucho, esto del trabajo remoto y demás. Lo que está pasando en estas últimas semanas es que se están acelerando los cambios de paradigma. Todas las cosas que antes creíamos que funcionaban de una forma, ahora tienen que funcionar sí o sí de otra, pero a la fuerza, porque está pasando eso en el mundo y nos estamos dando cuenta de que algo está pidiendo el planeta de que cambiemos nuestra forma porque no estaban funcionando del todo bien. Entonces, lo que hizo esto que está pasando, más allá de todo lo malo que está sucediendo, que ya todos lo sabemos, y creo que no es el lugar para hablar de eso, sino que vamos a ver cómo podemos usar lo que está sucediendo para mejorar uno mismo y después mantenerlo a lo largo del tiempo. Lo que está sucediendo puntualmente es que todo lo que pasó con la pandemia encontró a las personas en dos grupos bastante marcados. Los primeros son los que ya estaban acostumbrados a este formato de trabajo, como era nuestro caso. Nosotros el lunes de esta semana, que fue cuando más se empezó a hablar del tema acá en Argentina, nos dimos cuenta lo primero que dijimos en una llamada que tenemos grupal con todo el equipo a la mañana es, nuestro día a día no cambió en nada. O sea, la forma en que nosotros tenemos de ejecutar no cambió en nada. Lo que cambió sí quizás son algunos pedidos de clientes, de cambiar alguna campaña, tienen que cancelar un evento, lo que fuese, pero nuestras formas, nuestra manera de trabajar no había cambiado en nada porque ya estábamos haciéndolo de esa manera. Entonces, estaba ese grupo de gente, los que ya estaban acostumbrados a trabajar de esta forma, y los que se tuvieron que adaptar a la fuerza. No hubo un punto medio, o sea, no es que o seguís trabajando de la misma manera que lo hacías siempre, o si querés te acostumbras al trabajo remoto, no. O te acostumbras a la fuerza, o ya venías acostumbrado a este tipo de trabajo. Entonces, lo que empezamos a notar es ese pequeño, eh, esa pequeña separación entre los que se adaptaron a la fuerza, porque ¿qué pasa? Cuando te adaptas a la fuerza a algo, lo que te genera es un dolor, o sea, te generan problemas, preocupaciones, un montón de cosas, y esa inmediatez de ejecutar tan rápido para cambiar de trabajo normal a trabajo remoto, lo que hace es que tengas que acelerar procesos que si los venías trabajando de antes eran mucho más simples, el qué herramientas uso, cómo las uso, cómo es la comunicación de un equipo online, todos tienen buena conexión, ¿no? Todo ese tipo de cosas fueron como de un momento a otro, y eso generó que sea muy difícil para las empresas grandes readaptarse para que las personas puedan empezar a trabajar de esta manera. Y algo que creo yo que está empezando a generarse a través de todo lo que está pasando con la pandemia y demás, es que hay tres que son como los paradigmas más importantes que están empezando a cambiarse, que una es principalmente el trabajo remoto, es el que más notamos todos, que de repente te dijeron, bueno, todos los que pueden tienen que trabajar desde la casa. Y los que no, obviamente los que no pueden, que son los médicos o funciones más, no sé, de recolección de basura y demás, que sí o sí tienen que seguir funcionando, se mantiene normal, pero todo el resto de que tienen quizás trabajos administrativos desde una computadora, etcétera, pueden hacerlo desde las casas. El otro de los paradigmas es que esto lo venimos hablando mucho con mis socios desde hace tiempo, es la descentralización de la población. Porque, ¿qué pasa? Cuando todos trabajamos en oficinas, generalmente todo confluye en las capitales. O sea, toda la gente que vive en los alrededores termina yendo a la capital a trabajar y termina pasando eso de que la población no está descentralizada. Yo, por ejemplo, vivo a 40, 50 kilómetros de la capital y no voy casi nunca. Mi socio ahora se mudó a Uruguay, a la Barra, que durante el invierno son 50 personas, y sigue funcionando igual el negocio. Y eso es lo interesante de que justo hace un rato escuchaba un podcast que grabó él también hablando de lo mismo, donde decía, el problema de la centralización es que termina generando más contaminación, más estrés, un montón de cosas en la población que termina haciendo peor a todos en general. Y él dice, si yo puedo trabajar online, o sea, con esto del trabajo remoto, y donde hay 10 personas hoy, me salgo yo y me voy a un lugar donde hay 3, automáticamente ya quedan 9 en el lugar donde estaba lleno, y somos 4 en el otro. Entonces, descentralizar la población creo que es un concepto muy interesante que también se está empezando a generar ahora. Y el último, que también, si se fijan, vienen todos muy atados, porque el trabajo remoto permite descentralización. Y otra de las cosas que se está apalancando mucho en estos días es todo lo que es la venta online. Primero, porque la gente está en la casa, y al estar en la casa y no querer concurrir a lugares, no sé, a shoppings, a supermercados, etcétera, empieza a comprar más online, entonces se está acelerando la brecha de gente que antes no compraba online, que ahora empieza a comprar y darse cuenta de que funciona, de que no es tan difícil.
Y además, al haber menos personas en la calle, genera que la logística funcione más rápido, porque no hay menos tránsito, hay un montón de cosas que hace que funcionen mejor. Entonces, creo que estos tres paradigmas vienen muy atados, porque al conectarlos, trabajo remoto genera que la gente pueda descentralizarse, vivir en otros lados, y al vivir en otros lados pueden hacer las compras online, y al haber descentralizado y menos gente en el lugar, hace que la logística funcione mejor. Entonces, automáticamente, esto generó un bien en la global, más allá de todas las cosas malas que ya estuvimos hablando que pasaron. Entonces, para poner foco en uno de estos cambios de paradigma que están empezando a pasar, que es el trabajo remoto, hay algo que yo hace un par de días lo compartí, que tuvo bastante repercusión, lo compartí en LinkedIn y en Instagram, que me parece muy importante. ¿Qué pasa? Muchas de las empresas grandes están diciendo, bueno, toda nuestra planta, trabajo remoto de repente y allá. Y yo lo veo mismo en conocidos y te das cuenta de que lo que está pasando es que muchos se lo toman como vacaciones, tipo, trabajo desde mi casa, ya está, cuando vuelva a toda la normalidad, vuelvo a trabajar. Y yo creo que debería ser al contrario. O sea, si vos de repente te dicen, anda a trabajar remoto, y vos trabajas remoto, y sos mucho más productivo que lo que eras cuando estabas en la oficina, después podés ir a conversar y decir, che, me encantaría volver a trabajar de esta manera, porque mira, cuando trabajé de esta manera pasó esto, esto y esto, y funcionó y no hubo ningún problema. En cambio, lo que está pasando es, nos lo tomamos como vacaciones, y cuando vuelvas la empresa va a decir, no, esto del trabajo remoto no funciona, mira, están todos de vacaciones, y automáticamente se cierra la puerta de poder empezar a hacerlo a futuro. Fede, a eso responde un Sí, poco la pregunta acá, Fer. Después volvemos a la de Maca, pero me parece que eso sí. responde mucho a la pregunta que está haciendo Fer, que si vos crees que después de la pandemia se va a incrementar esta tendencia de hacer teletrabajo en las organizaciones que no lo hacen, digamos, hasta ahora. Creo que sí, o sea, espero que sí y creo que sí, por un tema de que al hacerlo a la fuerza, o sea, lo tuvieron que hacer sí o sí, y eso va a darles la visión de que se puede, obviamente depende mucho de las personas, pero le va a dar la visión de que se puede trabajar de esta manera, y si las empresas lo piensan, hasta abaratan costos, porque reducen oficinas, espacios físicos, un montón de cosas que quizás es simplemente dar la oportunidad. Pero ¿qué pasa? El trabajo remoto sí o sí funciona a través de la confianza, porque al no estar todos juntos, yo no sé qué está haciendo el otro. No puedo pasar por atrás de la computadora y ver si está trabajando o no está trabajando. Entonces funciona mucho en base a la confianza y a la consecución de objetivos. Entonces, espero que sí, pero depende mucho de las personas que están teniendo esa oportunidad hoy. Pero después, bueno, otra de las cosas que tenía acá anotadas es que con esto de los trabajos remotos, porque ¿qué pasa? No como decía recién, no todos los trabajos se pueden hacer de manera remota. Lo que es recolección de basuras, lo que es ¿cómo se llama? Un restaurante, todas esas cosas, no se pueden hacer de manera remota, pero también se van a ver impactados de manera positiva por el trabajo remoto por varios motivos. Uno de los motivos es que, esto que hablábamos recién, al haber menos personas en la calle, probablemente estas personas que lo que hacen, no sé, logística de entrega de delivery van a estar más liberados para entregar más rápido porque va a haber menos tráfico. Los que tienen que viajar al trabajo, al haber menos gente viajando, van a tener una mejor calidad de servicio de transporte. Entonces, todas esas cosas de a poquito van a ir impactando de manera positiva en la general. Entonces, creo que es interesante que funcione así. Y además también lo que genera esto del trabajo remoto y la descentralización de las capitales es que empiecen a funcionar mucho más los pequeños comercios de los barrios que están más alejados. Porque si yo trabajo desde mi casa, por ejemplo, a mí me pasa, yo trabajo desde mi casa y las compras que hago, a veces cuando compro de delivery al mediodía o lo que fuese, los compro en mis alrededores. En cambio, si trabajara en la capital, siempre compraríamos a los mismos. Las 200 personas que estamos en un edificio, compramos en ese alrededor y se está perdiendo la venta a alguien que quizás está en otro lado y que no tiene esa posibilidad de tener oficina cerca, por ejemplo. Entonces creo que todo eso va a ir mutando y se va a ir generando a poco porque la gente se está dando cuenta a la fuerza, por desgracia, de que se puede trabajar de esta manera y de que no es tan difícil generarte los hábitos y demás. Y después también Fede, una cosa, sí, ¿hay más eh, preguntas? sí, Maca hizo una pregunta, vos hasta recién hablaste todo de lo, bueno, de lo positivo que puede tener esta nueva modalidad de trabajo. Maca pregunta, ¿cómo se genera la pertenencia de grupo trabajando de esta manera? Quizás eso lo podemos ver como una desventaja o cómo lo vivís vos desde tu experiencia.
obviamente no es lo mismo, pero obviamente salvando las distancias de que hoy no se puede hacer reuniones sociales por razones obvias de que el trabajo Sí. remoto es 100% remoto, pero fuera de eso, en contextos, o sea, hace 2 meses, nosotros lo que hacemos es que trabajamos online, o sea, tenemos obviamente llamadas con el equipo y todas esas cosas que o nos obligamos a vernos las caras, pero más allá de eso generamos reuniones que son 100% sociales. O sea, con mi socio invitamos a comer al equipo, nos juntamos todos a comer y no se habla de trabajo, es 100% offline y nos juntamos, entonces va generando eso. Y creo que la cultura esa de trabajo también se va generando un poco transmitiendo a las otras personas, o sea, primero encontrando a las personas que comparten tus valores. Nosotros somos un equipo que todos compartimos mucho las formas de trabajar. Justo hace un rato hablábamos nosotros de que ahora está pasando mucho de que hay mucho oportunismo alrededor de lo que está pasando, entonces hay mucha gente saliendo a hablar del tema y queriendo aprovechar el tema para sacar un rédito personal o vender más algo. Y nosotros con mi socio, por ejemplo, lo primero que dijimos fue, esto no tiene que sentirse de ningún aspecto de que estamos aprovechando algo, o sea, nos ponemos a disposición, pero que no haya ninguna, porque nosotros podríamos sacar un montón eh, de cosas. Por ejemplo, mi socio tiene una academia online de marketing, entonces, Ujú. ¿qué mejor para difundir una academia online que el momento en que están todos en su casa? Pero Claro. suena muy oportunista, entonces nosotros dijimos, no, nos vamos a mantener igual que lo venimos haciendo, pero manteniendo nuestra esencia de alguna manera, que no somos oportunistas, no nos gusta eso, y tratamos de buscar que las personas que trabajan con nosotros también lo hagan de esa manera y que tengan las mismas formas, y creo que al transmitir eso también conecta mucho más a las personas con algo más porque el grupo se termina generando cuando todos tienen como algo más en común, o sea, un objetivo en común, una manera de transmitir las cosas. Nosotros, por ejemplo, desde el día cero dijimos, vamos a hacer 100% remotos, vamos a hacer una cultura de trabajo en base a la confianza, lo que te decía recién, el laburo remoto depende de la confianza. Entonces la transparencia, todo eso se va generando. Por ejemplo, nosotros tenemos una manera de trabajar en la que, ¿qué sucede? Uno de los problemas del trabajo remoto es el desencuentro. O sea, yo al no verte todo el tiempo a vos, quizás te escribo y vos estabas haciendo otra cosa y no me contestaste y yo no sé si no estás laburando, no sé qué estás haciendo. Entonces, ¿cómo evitar esos desencuentros? Nosotros dijimos transparencia total. Si alguien tiene un trámite, si alguien de repente se va a almorzar con un familiar o lo que fuese, nos avisamos y punto. Obviamente, al avisarse y rendirse cuenta de manera redonda, nadie se aprovecha de eso. Entonces, eso se va construyendo la cultura del cómo trabajamos y demás. Obviamente es un poco más difícil que al no verte todos los días en persona, pero no es imposible. No sé si había alguna Bien, pregunta y más. a mí me surge una duda de eso. Ustedes Sí. tienen, vos viste que eran 15 personas trabajando Ujú. todos, bueno, no sé si tienen por ahí un horario que ustedes establecieron de, bueno, trabajamos de manera remota, pero entre este rango horario y en ese rango horario es cuando ustedes se avisan, o cómo hacen en la organización por ahí. No sé si tu socio me dijiste que estaba en Uruguay, no sé si hay alguien más de otro país, quizás diferencias horarias o algo de eso que tengan y que por ahí les presente alguna dificultad. Sí, ahora diferencia horaria no tenemos. Ninguna. Obviamente igual sí, todos sabemos que más o menos entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde es el rango que todos tenemos que estar online, Ujú. o por lo menos si nos vamos a avisar, o sea, si te vas a algún lado a las 7 de la tarde no me tenés que avisar, pero si te vas dentro del rango horario, está bueno avisarnos entre nosotros para estar todos ahí conectados y sabiendo dónde está el otro y qué disponibilidad tiene. Y creo que, o sea, la base de cualquier trabajo remoto, o sea, lo, el mayor riesgo es la no comunicación. O sea, cuando hay comunicación, se vuelve todo mucho más fácil. Pero es simplemente y la comunicación es en base a la confianza, porque si no comunicas todo es muy difícil que se genere. Y nosotros tenemos que ser los primeros en dar ese ejemplo. O sea, somos los primeros en avisar si tenemos algo, somos los primeros en estar de 9 a 5. Entonces de esa manera nadie se termina aprovechando de la situación porque sabemos que nos rendimos cuentas entre todos. Bien. Acá tenemos otra pregunta. Dice, es muy importante lo que decís de compartir los mismos valores. Quizás es más difícil en estructuras verticales. Pregunta. Sí, o sea, lo que termina pasando es que siempre cuanto más grande la empresa, es más difícil que todos se conozcan. Nosotros tenemos un concepto de empresa
que queremos ser pocas personas, ser pocas personas, tener un negocio muy grande con pocas personas y que todos puedan ganar mucho dentro del negocio. Ahora se habla mucho de eso, si los que les interesa el tema pueden buscar el concepto de la métrica de sería revenue por empleado, que es un concepto de cuánto puedes hacer crecer la empresa sin hacer crecer la estructura, porque de esa manera mantenés el equipo pequeño y mucho más ágil, que también en estos tiempos, por ejemplo, caso pandemia global, tener un equipo chico te permite ser mucho más ágil y versátil a acomodarte a las situaciones que van surgiendo. Cuando tienes una estructura mucho más grande, por ejemplo, los bancos, es muy difícil el reacomodar toda la estructura grande. Entonces creo yo que sí, obviamente cuanto más crece la estructura, más grandes son los problemas, pero tampoco lo creo imposible. Y igualmente hay una cosa que es graciosa, pero te marca mucho a las personas, que son tres preguntas que se hacen a las personas que se van a sumar a un equipo, que una es, le tenés que decir, decime un familiar que admires y por qué, decime un superhéroe o personaje así tipo de cómic que admires y por qué, y decime un famoso de cualquier época de la historia que admires y por qué. Y lo que te va a decir probablemente sean tres personas distintas y te va a nombrar valores que admira a esas personas, no sé, valentía, que le gusta el riesgo, transparencia, todo ese tipo de cosas, y eso probablemente si admira a otra persona esas cosas es porque son un poco los valores que lo rigen. Es un juego divertido, pero es como una manera de saber cuáles son los valores que le gustan a la otra persona, y de esa manera se refleja bastante. Y además otra cosa que está buena, que es lo último que me faltaba acá nombrar, es que la descentralización del trabajo y del trabajo remoto te permite no limitarte a espacios geográficos para contratar talento. Nosotros tenemos personas de diferentes lugares, y de esa manera o sea, tenemos mucho más mercado para contratar a la persona que realmente queremos que haga eso. Entonces, eso está buenísimo porque te abre muchísimo el juego. No te limitas a que pueda venir a 40 kilómetros a la redonda, de que pueda venir a una oficina. Bien. ¿Qué significa brindar Ahí ves la consistencia? pregunta. Sí, es buenísimo. Esa pregunta justo hace poco hablé en un artículo, capaz que salió de ahí, porque si no, no sé dónde salió, pero esa palabra está muy buena ahora en los negocios, porque para mí un negocio consistente es el que en todos los puntos de contacto que tiene alguien externo con el negocio, ve el mismo nivel de calidad. Es decir, si la persona viene a la atención al cliente, la atención al cliente es un 10 y después va a la parte administrativa, y la parte administrativa es un uno, probablemente la persona se quede con el uno y no con el 10, porque creo que eso es como funcionan los sistemas. Siempre estamos al nivel del eslabón más débil. Entonces, un negocio consistente, creo yo, es el que maneja el mismo nivel de calidad en todos los puntos de contacto. Si vos, por ejemplo, la empresa es la mejor del mundo, pero entras al sitio web y no carga, no anda, se cae, etcétera, probablemente te lleves una mala impresión, por más de que todo lo demás que creas de la marca sea bueno. Entonces creo yo que cualquier persona que quiera construir un negocio necesita ver que todos los puntos de contacto que tiene esa organización sean del mismo nivel de calidad, para de esa manera tener consistencia. No sé si iba por ahí, pero creo que sí. Bien, otra de las cosas que tenés en tus posts, que estuvimos stalkeando, es, vos hablas de la arquitectura de tu semana, volviendo un poquito a la organización. No sé si querés hablar un poquito de a qué te referís con ese concepto, y si podés brindarnos algunas herramientas o plataformas o tips que a vos te sirven para organizarte. Bueno, para los que recién están empezando, si hay alguna más simple para los que trabajan con poca gente o con mucha gente, como trabajas vos, cómo te organizas. Bien. Primero empezando por lo de la arquitectura de la semana, yo le llamo arquitectura de la semana a tener previsto los bloques de cosas importantes, por ejemplo, llamadas con clientes, llamadas con equipo, etcétera. Entonces yo lo que trato de hacer es generalmente el domingo, que es un día bastante tranquilo, a la tarde-noche, cuando ya se está terminando todo y no hay mucho movimiento alrededor, me armo una calendario, o sea, agarro el calendario y voy estructurando, no sé, el lunes a tal hora tengo esto, el martes a tal hora tengo esto, entonces ya más o menos sé los momentos en que voy a tener ocupado y cuáles son los espacios libres para ir metiendo otras cosas, como si fuera actividades puntuales o resolución de urgencias y lo demás. Entonces,
Para eso la herramienta más simple es el calendario de Google, o sea, no se compliquen, porque hoy a la mañana también di una charla parecida a esta y hablaba de que herramientas hay millones, pero no funciona ninguna si no tenés el hábito de usarla todos los días. O sea, te puedo decir 10 millones de herramientas, pero si vos todos los días agarras una libreta en papel y haces todo eso, probablemente te funcione igual. Entonces, creo yo que con el calendario de Google es más que suficiente para organizarse la semana. Yo lo trato de hacer los domingos para tener ya un panorama de qué es lo que se viene y después las cosas que van surgiendo espontáneas ir pudiendo acomodarlas en base a ese calendario. Y después, en herramientas que yo uso para organizarme, nosotros, por ejemplo, en la empresa, que también la uso personal porque ya la pagamos y como que está todo conectado, es Asana, que me funciona muy bien para lo que es gestión de proyectos, seguimiento, y como está sincronizado con el calendario, funciona bastante, bastante bien. Pero pueden usar algunas más fáciles, como por ejemplo, hay una llamada Trello, que es una aplicación que funciona en base a columnas, donde son cosas por hacer, vos podés ponerle cosas por hacer, proceso y finalizadas, y vas pasando las cosas de un lado al otro y también funciona súper bien. Pero, como decía recién, o sea, herramientas hay millones y hay muchas muy similares. Probablemente empieces con la que te quede más cómodo. Por ejemplo, en mi caso yo soy fanático de la empresa que se llama Basecamp, que es una empresa de software que tiene la empresa, el software que se llama Basecamp, que es de gestión de proyectos, que es muy similar a Sana. Yo soy fanático de los dueños porque son los primeros en hablar del trabajo remoto, tienen como, no sé, cientos de empleados laburando 100% online, pero yo no uso Basecamp porque estéticamente no me atrae, no me gusta, por más de que los amo, no me gusta la plataforma estéticamente y usé Asana. Entonces creo que después vas a tener más afinidad con una herramienta u otra dependiendo de cada uno, pero tenés muchísimas muy similares. Pero la variable ahí es el hábito de usarla todos los días, no hay otra. Bien, perfecto. Ahí hay otra pregunta. Aportar ayuda necesaria para ser oportunista. ¿Dónde está el límite? Buenísima la pregunta. Es muy fino el límite, pero creo yo que salta mucho la ficha cuando la manera en que lo decís, la finalidad de eso. Por ejemplo, ¿qué pasa? Una de las cosas que dije es, va a haber mucha gente en la casa, y probablemente haya gente que le interesa hacer cursos online y demás y no sabe qué hacer, y hay gente que me sigue y capaz que le copa lo que yo hago. Yo podría haber hecho varias cosas. Una es hacer que me dejen el mail para hacer un curso mío, por ejemplo. Y yo automáticamente ya gano algo, porque ya tengo el mail de la persona para después ofrecerle otra cosa. Entonces, ¿qué hice? No quiero que parezca oportunista. Entonces dije, bueno, lo abro, que entre el que quiera, pero ni siquiera tienen que dejar un mail ni registrarse ni nada. Entran al link y ven el video y se van, y chau. Entonces, creo que también la variable es cómo uno lo transmite y cómo uno lo siente, porque eh, creo que es un tema de cómo lo decís. Creo que depende mucho de cómo lo decís. Eh, pero creo yo que si sos auténtico en el día a día y sabe la gente que lo haces por ayudar y te gusta aportar y demás, no van a sentir ese oportunismo. A mí, por ejemplo, me preguntan muchísimas cosas por privado de Instagram y contesto todo lo que puedo a fondo y no tengo ningún drama. Entonces la gente que después ve eso entiende que no hay oportunismo porque también lo das en un mensaje hacia afuera. O sea, yo lo primero que fui a decir cuando pasó todo esto es, no hay que usar esto como si fuera para aprovecharse. O sea, la palabra es no hay que aprovecharse de esto porque es aprovecharse de vulnerabilidades y no está bueno. Bien, ahí Nico estaba preguntando cuál era la pregunta. Pensé que la veían todos. Me parece que no. La leo en voz alta. Ah, La pregunta que respondió recién Fede es, ¿dónde está el límite entre aportar ayuda en esta situación a parecer oportunista? Y ahora, otra más tenemos. Ahora le pongo en la pantalla. Antes mencionaste que viste en las búsquedas de Google trabajo remoto, que había aumentado las búsquedas. ¿Cómo podés ver eso? hay una herramienta que se llama Google Trends, que sería tendencias, Google Tendencias en inglés, que te permite tirar búsquedas y puedes ver a lo largo del tiempo qué picos tuvo de búsquedas y demás, que te lo mide como en porcentajes, porque te tira del 0 al 100 qué tantas búsquedas tuvo. Y trabajo remoto había pasado como del 20 al 100 así, tipo de una semana a la otra. Eso está bueno para a veces cuando empezás a ver que se empieza a ver algo en el mundo,
empezar a entender si la gente está observando eso, a ver que no solo obviamente en esto en una pandemia sí va a suceder y va a haber mucha gente buscando sobre el tema y demás. De hecho, si buscas coronavirus, probablemente haya 0 búsquedas hace 6 meses y un pico de búsquedas ahora. Pero después está bueno quizás en los negocios para ver tendencias, de ver qué está pasando en el mercado, qué están buscando más, qué están buscando menos, un tema. No sé si hay Bien, otra por hay una ahí. pregunta de Lauti que nos quedó colgada. Dice, ¿en qué sectores existe la posibilidad de que se incremente la cantidad de tareas virtuales? ¿Ahí me escuchás? Ahí volvió, no te escuché la pregunta. Ah, tenemos dos preguntas. Te leo primero Sí. una de Lauti que nos quedó colgada. ¿En qué sectores existe la posibilidad de que se incremente la cantidad de tareas virtuales? En todos los trabajos que en realidad, o sea, no. En todos los trabajos que se pueden hacer como una computadora, o sea, hoy todas tareas administrativas se podría hacer totalmente desde una casa, y también todo lo que tiene que ver con servicios ya sea brindar cursos, todo lo que son psicólogos, hay consultas médicas, sobre todo, no, obviamente no, si alguien se rompe una pierna no va a hacerla online, pero consultas médicas Claro. más no me sale la palabra, de, de rutina, ese tipo probablemente sí se puedan hacer mucho más, pero todo lo que tenga que ver con servicios uno a uno, que no requieran revisiones personales, y todo lo que tiene que ver con tareas administrativas, o de computadora, o sea, todo lo que tiene que ver con marketing, sí o sí se puede hacer de manera online y demás. Acá pregunta Mili sobre abogacía, si se puede trabajar de esa manera siendo abogada. Quizás conoces a alguien más. Sí, y para que te des una idea, el abogado de mi empresa vive en Salta. O sea, no lo vi nunca en persona, nos lo recomendó un muy amigo, o sea, le tengo mucha confianza a la persona que me lo recomendó, pero nuestro abogado nunca en la vida lo vimos en persona, o sea, sí por videollamada, y nos redacta los contratos, cuando algún cliente nos dejó deuda, hizo el trabajo de la carta documento, todas esas cosas, las hizo él desde Salta y vive allá y sí, este, sí, sí, totalmente. Y de hecho, hasta podés, por ejemplo, conozco un caso muy interesante de una persona que a través de la abogacía generó una comunidad increíble, que es no me acuerdo el nombre, pero es el derecho en zapatillas, que casi todos lo hemos visto alguna vez en las redes sociales, que él a través de enseñar sobre derecho y a cosas comunes que le pasan a las personas, creó una comunidad gigante basada en todo lo que tiene que ver con la abogacía. Bien, acá tenemos una pregunta de este tipo también. ¿Crees que desde las escuelas se podría enseñar a trabajar de manera remota? Creo no, exijo que empiecen a hacerlo. Nos pasó, por ejemplo, una de las diseñadoras de la agencia, que es la hermana de mi socio, está estudiando diseño o algo así, sí, diseño, y estudia en la UADE, acá en Buenos Aires. La UADE es una mega universidad súper grande acá en Buenos Aires, y cuando pasó todo esto, casi que no sabían para dónde disparar, no sabían cómo dictar las clases online, empezaron a pensar cómo hacerlo y demás. Y yo te juro que no comprendo cómo todavía no se rompió ese paradigma. O sea, lo que te termina generando es que las personas empiecen a mirar otras formas de capacitarse porque sienten que eso está quedando en el tiempo. Entonces, creo yo que sí o sí deberían de empezar a implementar todo lo que tiene que ver con clases online y mejorar las herramientas a través de las que lo hacen. Hoy, por ejemplo, nosotros en la academia, en Ecodiem, tenemos muchas mejores herramientas pagas que universidades gigantes que tienen presupuestos millonarios. Pero es simplemente porque no se adaptan rápido a esos cambios y a esos pedidos de la gente. Por ejemplo, veo mucho ahora en los deportes que ahora se está viendo mucho lo que son los esports, todo lo que son los chicos transmitiendo en vivo, para miles de personas cómo juegan un juego, y no puede ser que un chico de 15 años, 16 años tenga mucha más infraestructura para transmitir en vivo lo que está haciendo que una universidad de decenas de años. Entonces, creo yo que por lo menos empezar haciendo un híbrido entre las dos cosas, lo presencial y lo virtual, pero sí o sí, porque también lo que termina generando es el estudiar de manera virtual, primero que
abarata costos para la universidad, si puede brindar más clases virtuales, y además, en segunda instancia, elimina brechas más económicas de personas que no pueden acceder, porque vos podés brindar una, una solución académica muy completa a una persona que quizás no puede tanto pagarla, pero al estar online el costo no es tan alto, entonces puede acceder. Entonces, quizás de esa manera, de hecho, hay un montón de universidades de Estados Unidos que están brindando clases online gratuitas, y cualquiera desde su casa lo puede hacer, que quizás para alguien de, no sé, Argentina sería imposible pagar ese acceso. Entonces creo yo que también es importante para reducir la brecha de personas que pueden acceder y personas que no a la educación a través del online. Bien. Un montón de preguntas. Eh, Buenísimo. Acá, ¿cuáles son las ventajas económicas que consideras que tiene trabajar remotamente? Bien. Bueno es que no tengo que salir a ningún lado, así que podemos estar un buen rato. Las ventajas económicas, primero y principal, tenés ahorros diarios de no tener que transportarte a otro lugar, o sea, a menos que lo necesites por cosas puntuales, entonces ya el ir y volver te lo ahorraste en dinero. Después o sea, eso para las personas también la posibilidad de cocinarse más tranquilos, por ejemplo, a veces no tenés que pedirte comida en el lugar donde estás trabajando, entonces te ahorras eso, compras comida en tu casa, que es más barato comprar y cocinar que ir comprando delivery todos los días. Entonces, para la persona hay muchas variables por ahí. Después, para las empresas, muchísimas, porque ya todo lo que es infraestructura presencial te lo estás ahorrando. Y la infraestructura presencial no es solo el alquiler del lugar, sino que es el alquiler del lugar, el internet, el servicio de café, todas las cosas que hay alrededor, es muchísimo dinero que también se está ahorrando. O sea, hay muchísimas ventajas económicas, pero más allá de eso, creo que no termina siendo el principal beneficio, sino que hay un montón de beneficios alrededor que me parecen más interesantes, como las personas, por ejemplo, no me acuerdo el número exacto, pero es como que te diga que en promedio las personas en una oficina física, en cualquier empresa, duran como mucho 2 años, o sea, porque se van a otro lado además. Nosotros el equipo que tenemos personas laburando hace muchos más años y nunca se fueron por decisión de no puedo seguir trabajando acá, porque Claro. al fin y al cabo terminás diciendo, o sea, no hay una variable que te eche como el ambiente laboral, es muy raro. Entonces nos pasa eso, que la gente que te está laburando se queda y está súper contenta. Entonces creo que hay un montón de cosas alrededor, más allá de lo económico, que también son muy beneficiosas para eso. Muy buen dato ese, muy bueno. Hay miles de preguntas. Yo, perdón si no estoy viendo los mensajes que mandan porque estoy... Eh, hablaste recién de EcoDM. Preguntan cuáles son las plataformas que se utilizan ahí, que utilizan. Bueno, ahí viene una primicia. En breves estamos lanzando la nueva plataforma, de hecho, en los próximos días, que está todo hecho alrededor de WordPress. Y lo que haces en WordPress es integrar diferentes plugins como LearnDash, Pudibos, también tenés MemberPress, o sea, tenés miles de plugins, pero siempre recomiendo hacerlo todo alrededor de WordPress porque lo que tiene es que es una plataforma bastante simple de usar y que hay millones de personas que saben programar sobre WordPress, entonces es muy fácil encontrar a alguien que te solucione problemas alrededor de WordPress. Entonces creo que es la herramienta más versátil para eso. Creo que lo mejorcito. Bien, y en cuanto al el tema económico, Y tenés de todos. Obviamente siempre las mejores opciones son las pagas, pero probablemente en muchas de esas herramientas tenés la versión gratuita, por lo menos para probarlo, y a partir de eso decidir si es la más adecuada y después sí pagarla. Y una perfecto. recomendación para quienes no quieran solo hacerlo para ellos mismos, sino que quieran hacerlo para otras empresas, por ejemplo, es una agencia de marketing que quiere brindar el servicio de armarle toda la parte online a diferentes empresas, les recomiendo que compren la licencia ilimitada porque vos lo que haces es comprar una licencia para un sitio, para 3 sitios o ilimitada. Entonces, al comprar la ilimitada, automáticamente ya puedes brindar el servicio y hacerlo en 200 empresas distintas y después ya automáticamente recuperaste la inversión, porque se suele pagar una sola vez. Bien. Recién hablábamos de la educación online en universidades. Acá hay una pregunta de ¿en qué lugar crees que queda
interacción social en la educación, sobre todo en el ámbito de la escuela, digo yo. La pregunta es de otra persona, pero quiero que potencie sobre todo en la escuela, que es por ahí nuestro foco. Bien, ahí te lo separo en dos. Primero que, obviamente, porque no es que de un día para el otro va a pasar de lo presencial a lo online y va a eliminarse lo presencial, sino que lo interesante es que haya un híbrido entre ambas partes, sobre todo al principio. Yendo, si me decís, bueno, lo hacemos 100% online, nos olvidamos de lo presencial, ¿qué sucedería? Yo creo que hay, de hecho conozco casos muy puntuales de chicos que hoy en día no están estudiando en la educación tradicional y que tienen, o sea, la primera que piensa uno es, no van a tener amigos. ¿Dónde hacen amigos? No, los amigos los hacen en otro lado, los hacen en los clubes donde entrenan algún deporte, los hacen en diferentes ambientes que también son sociales, pero no por eso terminan siendo la escuela, por ejemplo. Entonces creo que también se abre mucho el juego ahí. De hecho, yo siempre digo que para mí, llevándolo a otro contexto, bueno, me decís, bueno, en las oficinas es lo mismo. Generalmente la gente se conoce en el trabajo, muchas de las personas grandes. Pero no queda solo en eso. Y para mí, en el futuro, las oficinas de las empresas, por ejemplo, no sé, las oficinas de Google y demás, no van a ser un lugar para ir a trabajar, sino van a ser lugares más sociales, donde la persona trabaja enfocado en su casa, y después va a ese lugar a conectar con las personas que labura. Me lo imagino más de esa onda en un futuro. De hecho, les recomiendo una charla TED del fundador de Basecamp, que les decía, el que tiene todo equipo remoto, que se llama ¿Por qué el trabajo no sucede en el trabajo? Donde él habla, y la primera pregunta que hace es, ¿dónde vas cuando tenés que estar 100% enfocado para resolver algo? Nadie va a la oficina. O sea, todos van a otro lugar, o sea, van a un café, van a su casa, pero para estar 100% enfocados no van a la oficina, porque la oficina son distracciones constantes, pues estás rodeado de personas y lo primero que quieres hacer es interactuar. Entonces, creo yo que todos los lugares presenciales van a ser más con un fin social que con un fin de foco. A mí me pasaba, yo quizás en el colegio me distraía, todo ese tipo de cosas, pero después me iba muy bien porque cuando estaba solo me salía fácil estudiar, entonces era como ese mix, ir a lo social versus el foco. Genial. Perfecto, Fe. No sé, creo que no nos quedó ninguna pregunta. No sé si tenés algo más para agregar. Ahí en los comentarios puse el Instagram de Fede, Bongiorno Fede. Tiene un montón de tips, así que pueden seguirlo para aprender otras cosas nuevas. Y estás dando workshops ahora, tengo entendido en tu web, no sé Ujú. si quieres hablar un poquito de eso. Dale. Bueno, primero y principal, en lo posible, quedémonos en nuestras casas. O sea, ese es un mensaje que hoy tiene que estar muy presente en todo lado, por más que lo escuchemos todo el tiempo. Eh, Después, aprovechen estos momentos, sobre todo del estar en casa, que probablemente se extienda un poquito, no solo para hacer ocio, sino para hacer cosas que realmente te llenen, no sé, empezar ese proyecto que tenías en la cabeza, mejorar el que tenés en mente. Hay un montón de cosas que puedes hacer en el día a día. Lo que decía de los workshops, yo, como les decía antes, liberé 100%, después me lo piden por Instagram porque ahora se habrá borrado la historia, pero liberé sin necesidad de dejar el mail, sin nada, 3 de los workshops que tengo. Y nada, y creo que hay que saber encontrar en estos momentos, primero, cómo podemos ayudar a los demás, a los que quizás peor la están pasando, y en segunda instancia, cómo podemos sacar lo mejor de nosotros para el futuro cuando todo esto pase, porque en algún momento va a terminar pasando. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todos estos momentos y todos los aprendizajes que estamos teniendo de esto que les decía, del trabajo remoto, no es necesario vivir en el lugar donde están todos apilados uno encima del otro, de la compra online, todo ese tipo de cosas son tendencias que se van a ir dando y que gracias a esto se están acelerando, y empezar a mirar con eso con mejores ojos. Y nada más, eso nomás. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por sumarse. Nosotros todos los días vamos a estar a las 6 de la tarde con charlas como estas, así que si se quieren unir, son bienvenidos. En nuestro perfil pueden encontrar nuestra web y así como Fede nos ayuda hace un montón de tiempo, también se pueden sumar a ayudarnos con nuestros proyectos y nuestros programas. Nosotros somos una fundación que no funcionaríamos sin la ayuda de colegios, de aliados y de voluntarios, así que son nuestro motor, así que bueno, pueden unirse por ahí por la web, conocernos un poquito más. Y bueno, gracias a todos. Los esperamos mañana y bueno, mil gracias Fede por tu tiempo y tus consejos.
Síganlo ahí, Por recuerden que favor. está el Instagram de Fede. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.